está aquí ya Dani García. Bueno, la verdad que Dani es un ejemplo de emprendedor. Yo creo que no necesita, está en su tierra, no necesita mucha presentación, ¿no? Pero yo creo que analizamos el que te conoce y conoce tu trayectoria, Dani, yo creo que tú eres una buena muestra de gran cocinero, pero de gran cocinero emprendedor, inquieto, ¿no? Que va queriendo pues, realizarse, materializar sueños. Bueno, ahora visitarte en Puente Romano es magnífico, el restaurante Dani García, Vivo, ¿no? También en breve abres Vivo en Madrid. Y bueno, ¿no? Yo creo que, bueno, pues al final una persona que siendo un chaval, pero ya atesoras experiencia, proyectos y bueno, yo creo que es un placer tenerte aquí, que compartas con el auditorio, con nosotros, pues eso, experiencias, vivencias, lo que te parezca. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Siempre, a pesar de que me subo muchísimas veces a un escenario, siempre tengo ese principio de nerviosismo, timidez, sobre todo cuando no hay una cocina delante, ¿no? Y tienes que hablar y tal. No he traído imágenes ni nada porque creo que, no sé, he tenido una experiencia a nivel personal en todos los sentidos. Estos últimos años, tengo 40 años ya, pero sí es cierto que hoy día creo que si hay una cosa, incluso más que un libro de cocina pura y dura, real, que pudiera interesar a la gente, siempre digo que ojalá tenga un día tiempo para escribir un libro, no sé si sobre emprendimiento en general o en concreto, pero sí es cierto sobre lo que muchas veces se puede pasar cuando tienes probablemente éxito demasiado joven, ¿no? Antes de eso, primero gracias sin duda al Basque Culinary Center, la Diputación de Málaga, por estar aquí. El Culinary es un proyecto que conozco desde el principio básicamente, he ido varias veces allí, le tengo un cariño súper especial. No es porque estén aquí en España, pero es cierto que viajo por el mundo, he visto muchas escuelas y ninguna sin duda como ellos, sobre todo en el continente, de lo que es la escuela en sí por dentro, en la calidad sin duda de sus clases y de todo. Sin duda para Málaga creo que es súper importante, ¿no? Que no sé, cualquier ente público, en ese caso la Diputación, apoye que estemos aquí. Sin duda os quiero mucho, pero no puedo dejar de decir también que hay otras escuelas en Málaga, sin duda también, de la cual yo he salido y que tampoco el resto de entes públicos se olviden de ellas, ¿no? Así que gracias también a la Diputación por apoyar y al resto de, como digo, entes públicos, no se olviden nunca de otras escuelas, por ejemplo, como digo, donde salí yo, ¿no? Bueno, fuera de eso ya, dos proyectos súper interesantes, en el de Paco y el de Diego. Yo, por desgracia, en el de Diego soy de los 27.000 a los 50 y pico mil, soy de ese trozo porque nunca me da mesa. O sea que los tengo complicados, ya un par de veces, pero nada. O sea que soy todavía en ese número y a ver si algún día tengo suerte de conseguir mesa. Y bueno, el Diego, por ejemplo, en ese caso decía, ¿no?, que era el lujo para él, ¿no? Yo, para mí, en un caso de emprendimiento, muchas veces me pregunto qué es el éxito, ¿no? El éxito es salir en prensa, el éxito es tener una estrella Michelin, 2, 3, el éxito es salirse a los 50 mejores restaurantes del mundo, el éxito es que la gente te pida fotos por la calle, sí, no, etcétera, etcétera. Bueno, para mí no, ¿no? Yo hoy he puesto un tuit cuando he llegado que he dicho, voy a explicar lo que es el no glamour de la alta cocina, ¿no? O sea, o qué es lo que realmente te hace feliz, ¿no? Yo he tenido diferentes fases en mi vida profesional en las cuales tenía mucho éxito y no ganaba un duro, ¿no? Entonces, la reflexión mía era la siguiente, ¿no? ¿Para qué, no sé, tener una estrella, 2, etcétera, etcétera, si al final tu cuenta corriente no tira, ¿no? O sea, también tienes una serie de responsabilidades, tienes hijos, etcétera, etcétera, porque ganar dinero no es malo. O sea, es que eso, empezando por ahí, ¿no? Yo creo que también da mucho pudor muchas veces cuando dices que montas un negocio para ganar dinero. Da pudor decirlo, pero en el fondo todos lo pensamos, ¿no? Todos queremos ganar dinero, sin duda, ¿no? O sea, tú mismo me dices, ¿qué prefieres? ¿La situación gastronómica que tienes ahora o ser el dueño, no sé, pongo un ejemplo, no sé si lo conoceréis, Sandro Silva? ¿A qué no lo conocéis? Probablemente, ¿no? Pues es el tío en Madrid que más factura con restaurantes.
No sé, tiene 3, ahora que va a abrir el cuarto, no sé, puede facturar 30 y pico millones de euros. Él solo con su mujer, dueño. No sé, puede ganar al año lo mismo que gana, no sé, un jugador de superélite, Sergio Ramos. A lo mejor 10, 15 millones de euros. ¿Lo conocéis? No lo conocéis, ¿no? Se dedica a la restauración también, vende comida igual que nosotros, ¿no? O sea, entonces muchas veces yo, en ese caso, me hago la reflexión de qué es lo que quieres en la vida. O sea, para mí, lógicamente, está en el equilibrio, ¿no? Poder tener la calidad gastronómica que a ti te hace feliz para tus clientes, pero, sin duda, también tener esa capacidad de negocio que para mí es absolutamente vital, ¿no? Yo empecé con 17 años en la escuela de hostelería, pasé 2 años allí. En ningún momento, la verdad, me planteaba más que aprender y aprender y aprender. De ahí me fui a Martín Berasategui. En Martín Berasategui hice mis primeras prácticas. De ahí pasé y estuve un tiempo. José Carlos García del Café de París era mi compañero en esos 2 años que subimos. Y subimos los primeros, o el primer año en mi caso, juntos aquí en el Café París, la primera vez que él se vino aquí, estoy hablando del año 97, más o menos. En el año 98 me fui a Ronda, porque me llamaron una familia de allí, a un restaurante que se llama Tragabuches. Abrimos en el año 98, yo era básicamente un cocinero normal, ganaba, me parece que eran 150.000 pesetas, que hoy día son 900 euros, si no me equivoco. En libras no lo sé, porque varía mucho esos días. Y así empecé, ¿no? O sea, de pronto me veo de jefe de cocina en un restaurante cuando no tenía ni pajotera idea de lo que era levantar un teléfono y pedir a un proveedor, ¿no? Una vez allí, empecé con 22 años, a los 24 me dan la primera estrella Michelin. Claro, eso probablemente trastorna mi vida. Yo en aquel momento, y eso lo digo de verdad, siempre lo cuento, no sabía realmente que era una estrella Michelin. O sea, 24 años en el año 2000. O sea, es que ahora todo parece muy bonito, ¿no? El mundo de la cocina ha cambiado muchísimo, también gracias a los programas de televisión, etcétera, etcétera, que eso nos ha venido genial. Pero antiguamente, o sea, en el año 98, 99, 2000, etcétera, etcétera, no era para nada lo que es hoy día, ¿no? Entonces, cuando te dan la estrella, pues no tenía tampoco ni el poder mediático que tiene hoy día, ¿no? Ni siquiera había una fecha concreta de cuándo salían, ni siquiera tú lo sabías. Sabías más o menos que por la época de noviembre, diciembre, digo a partir de ahí, salían las estrellas y alguien te llamaba, quien pillara ahí, quien pudiera. A priori siempre era La Vanguardia, Carmen Casas, la que escribía, ¿no?, el primer artículo, ¿no?, de qué estrella había y qué no. Y eso trastoca mi vida. Hay una frase absolutamente muy buena que ha dicho Paco, que es lo de cantos de sirena, ¿no? O sea, de pronto, claro, yo con 24 años me empiezan a llegar ofertas de todos lados. En un pueblo en Ronda, tranquilo, que lo único que me interesaba era básicamente cocinar, pasarlo bien. O sea, hasta ese momento mi interés seguía siendo cocinar y pasarlo bien, ¿no? O sea, sigo cocinando y al final, bueno, me di cuenta de que soy en un pueblo pequeño, de que no es precisamente el mejor sitio para hacer alta cocina, de que lo que hacemos es a años luz de lo que la gente probablemente pueda comprender en ese pueblo en concreto y en lo demás. Recuerdo cuando nos dieron la primera estrella, era el único sitio en Andalucía que tenía estrella Michelin y la gente venía a ver si estaba en la puerta, eso es verdad, o sea, a ver cómo era aquello físicamente. Y claro, eso me trastocó mucho, ¿no? Y probablemente fue la primera vez en la cual no mi zona de confort, porque en ningún momento tenía confort, empezó a tambalearse mi vida profesional, mi cabeza sobre todo, ¿no? Te quieres comer el mundo, eres el único en Andalucía, eso es impresionante, qué tal, qué bonito, prensa, llamadas. Recuerdo una llamada de Carmen Luz Calleda, claro, para mí Carmen Luz Calleda, yo la veía ahí y decía, bueno, me llamó para darme enhorabuena porque nos habían dado una estrella, etcétera, etcétera. Y te empiezan a llegar, como digo, cientos de ofertas, ¿no? Mi vida sigue, yo sigo intentando hacer lo mejor posible, llega el nitrógeno líquido, año 2001, 2002, o sea, hace ya bastante años, y claro, empezamos a someter también al restaurante a cosas que antiguamente no teníamos, ¿no? Hay que reformarlo porque tenemos que meter nitrógeno, hay que comprar nitrógeno líquido, eso cuesta mucho dinero, el I+D cuesta mucho dinero también,
y veo que lógicamente la empresa no tiene capacidad, están otras cosas. Están construyendo un hotel por un lado, están construyendo unos viñedos y hacen un vino por otro lado, y al restaurante en el fondo les da igual, ¿no? Tiene éxito, etcétera, etcétera, pero al final aquello es un sitio pequeñito, que en aquel momento desconozco realmente si ganaba dinero o no, yo imagino que sí, porque estamos todo el día llenos, y la verdad que al final, pues bueno, sueldos, etcétera, etcétera, eran bajos, y es cuando me vienen de las muchísimas ofertas, la oferta de Sol Meliá. Claro, yo me veo fuerte en el sentido de decir, o sea, yo quiero seguir con eso, ¿no? O sea, me veo capacitado para mucho más. O sea, quiero cumplir sueños, quiero seguir con la creatividad, quiero seguir con el I+D, quiero seguir haciendo cosas con nitrógeno líquido. O sea, apenas nadie lo hacía, hacíamos cosas que no hacía nadie, y eso siempre está muy bien, la personalidad, buscar algo que lógicamente nadie haga. Viene Sol Meliá, me hace la oferta, eso digo rechazando cientos, pero de verdad, en aquellos años, cientos de ofertas más por hacer cientos de cosas más. Pero acepto la de Sol Meliá, ellos querían que fuera a Madrid, pero yo solo pongo la condición de que quiero irme a Marbella. Por muchas cosas, o sea, Marbella lógicamente he nacido allí, toda mi familia estaba allí, y además creo que tengo la suerte, y la sigo teniendo, de que hacer alta cocina en una ciudad como Marbella es más fácil que hacerla en Córdoba, que tiene mucho más mérito, lógicamente, o que hacerla en Denia, por ejemplo, como Quique da Costa, o incluso que hacerla en Málaga capital, la verdad. O sea, es mucho más fácil hacerla en Marbella. Finalmente, como en aquel momento estamos fuertes, cerca de la segunda estrella, se hablaba muy bien, muchos premios, mucho todo, etcétera, etcétera, Sol Meliá acepta y finalmente nos vamos a Marbella, ¿no? Allí nace Calima. Y mi único objetivo en mi contrato, ¿no? Fernando sabe bien, era conseguir una estrella y conseguir 2. Estos son mis 2 únicos objetivos que una empresa multinacional me pone para abrir el restaurante. Consigo una, me suben el sueldo, por cierto, porque dentro de los objetivos se da el sueldo, pero sigo trabajando para gente. Eso no lo he dicho al principio y eso es lo importante, ¿eh? O sea, sigo siendo cocinero de otro. Como ha dicho también antes Diego, súper interesante, ¿no? Yo creo que lógicamente el mejor proyecto es el que te haces para ti mismo, ¿no? Donde tú verdaderamente eres el dueño, ¿no? Seguimos en Sol Meliá, aquello, bueno, es difícil, las hoteleras, no todas, pero la mayoría multinacionales, ven la gastronomía, y ha sido muy interesante también lo que hablabas un poco a nivel de hostelería, la gastronomía es yo creo que eso Sol Meliá todavía no lo ha entendido, no es una crítica, o sea, oye, cada uno. O sea, al final es una empresa también que, como digo, cotiza en bolsa y que ya me cambiaría yo por ellos también, O sea, pero a nivel gastronómico, a nivel de gastronomía pura y dura, creo que todavía no lo entienden. Ellos tienen el restaurante con una estrella cercana a la segunda, pero ya empiezan a decirme de que, bueno, tal, de que a ver si lo cogía yo, que ellos no saben, que ellos tal, que bueno, eso del hotel protesta porque ahí abajo estamos. Los sindicatos vienen, eso es la realidad. Los sindicatos vienen abajo también porque ven que ha echado mucha hora, hablan con los chavales de abajo diciendo que cómo se trabaja tanto, etcétera, etcétera. Me dan la segunda estrella, que eran los 2 únicos objetivos que planteaba la empresa 6 años antes, ¿no? Más o menos. Fernando sería, más o menos, 6 años antes. Esto es real, ¿eh? Al día siguiente de darme la segunda estrella, me ponen una reunión. Y me dicen que van a cerrar el restaurante. Que la única posibilidad que tengo es que lo lleve yo. Claro, tú, cualquiera, de vosotros, ponerse en el papel de un chaval con mi edad, con mis ilusiones, con mi esfuerzo, porque al final es cierto que para ello hay un esfuerzo económico de tener y mantener el restaurante, y aquí hay una cantidad de intangibles que, bueno, unas empresas valoran de una manera y otras empresas valoran de otra manera, pero que la única solución para que mantenga las 2 estrellas que he conseguido después de tantos años pegándome hostias era quedándomelo yo. Claro, lógicamente, uno no va a decir que no, aunque eso te pueda llevar a la ruina. Pero en aquel momento nadie, creo, probablemente en mi situación, diría que no. Eso sería, ¿qué año sería? Ya no me acuerdo. 2010, 2011, 12, ¿no? 2011 o por ahí.
Año 2011, más o menos, empieza mi primera experiencia propia de restaurante, con ilusión, de restaurante de alta cocina. Vivimos la peor crisis probablemente en la historia de España, no sé si la historia, pero sí una de las peores crisis, por lo menos yo que ya haya vivido, o que mi padre también me haya contado, ¿no? La peor crisis. Marbella vive una situación precaria, todos conocéis, o sea, caso Gil, Pantoja, etcétera, etcétera. O sea, no está sin duda Marbella en su mejor momento, los hoteles no están en su mejor momento, y pasamos el primer año de puntillas. No perdemos dinero el primer año, pero bueno, nos encomendamos a los dioses y decidimos que el resto de inviernos que teníamos que pasar, segundo año, lo solventaríamos dando cursos, asesoramiento, etcétera, etcétera. Eso a mí, personalmente, siempre hablo de una manera personal, o sea, me ha enseñado que los asesoramientos sirven para lo que sirven. Si tú asesoras algo de manera personal mientras tu negocio vaya bien, está genial. Si tú buscas asesoramientos, nunca va a ser el dinero suficiente para mantener un negocio de verdad. O sea, nosotros ganamos dinero cuando estábamos abiertos, los 6 meses que estábamos abiertos, los 6 meses siguientes cerramos porque no teníamos más remedio que cerrar, ¿vale? Entre tanto, me llega la oferta de crear un bar de tapas, que imagino que todos conocéis, porque soy hasta el gorro de escuchar todavía, 5 años después de venderlo, el nombre del restaurante, que es La Moraga. Creamos ese concepto, funciona, pega el pelotazo también, etcétera, etcétera. Probablemente no con las personas adecuadas, probablemente no en el entorno adecuado. O sea, creo que la restauración hay que ser profesional de ella, eso es algo también vital y súper importante. Hay que ser profesional de ella, hay que saber de ella. Yo no me meto a, no sé, gestionar una carpintería, no tengo ni pajotera idea de cómo se gestiona una carpintería, ni siquiera sé cómo se gestiona un negocio de pipas aquí en la playa, que probablemente le sea rentable. O sea, que eso es una cosa que siempre hay que aprender. Si buscas socios, en el caso que los busques, que lo mejor es no hacerlo, pero muchas veces cuando tienes ideas y un proyecto grande hay que hacerlo, o creo que es necesario hacerlo, pero hay 1000 maneras de hacerlo y de salvaguardarte y de ser tú, sin duda, el socio mayoritario, el que más manda, y utilizar al resto de socios para que hagan su trabajo, buscar socios siempre que tengan que ver con la restauración. O buscar dinero de otras personas, bueno, no quiero que lo interpretéis mal, vaya, pero que lo gestionéis vosotros. Hay que ser profesional de eso. O sea, no me vale que cualquier constructor o cualquier cosa así, en la época mala, se metiera a hostelero, porque también habrían hoteles y también habrían restaurantes, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que pasa eso, llega la peor época de mi vida, sin duda, ¿eh? Y lo digo sin vergüenza, ¿eh? O sea, y empiezan a llegar los fracasos, o sea, además continuo. Probablemente hay 2 años, sobre todo en mi vida, dolorosos a nivel personal, dolorosos a nivel profesional. No llega a fin de mes, y lo digo sin vergüenza, de verdad, que hay muchas veces que yo creo que en la alta cocina y con todo lo que rodea ese glamour no se cuentan las verdades, y yo creo que hay muchas veces que hay que contar las verdades para que seamos realmente conscientes de lo complejo que es este mundo, y ya no digo el mundo de la alta cocina, porque es que esto siempre lo digo. O sea, es tan complejo un restaurante de alta cocina como, bueno, iba a decir una pizzería, no es el mejor ejemplo, porque probablemente sea el más rentable, pero sí que os puedo decir, no sé, un chiringuito. O sea, la lucha de un chiringuito, en la cual está abierto los días que hace buen tiempo, cuando está abierto, cuando puede estar abierto, o sea, el llevar a cabo que ese chiringuito sea rentable es un trabajo diario brutal, brutal. Y como de alta cocina también. Pues bueno, año 11, 12 y 13 por fin se acabó, además odio ese número, el 13, pero bueno, se acabó en ese año, son los peores años sin duda de mi vida. Donde incluso en ciertas ocasiones me planteo dejar eso, porque no tiene sentido. No tiene sentido ir a un programa de televisión porque tengas 2 estrellas y que todo el mundo sabe igual, y cuando tú no llegas prácticamente a final de mes, bueno, prácticamente no, lo de prácticamente es suavizarlo. O sea, no llegas, no tiene sentido que la prensa escriba de ti como escribe, cuando al final tienes una sensación de fracaso interior absolutamente brutal. Y en esos 3 años es de los que me gustaría escribir siempre en un libro. Hay un documental que cuenta un poco por encima, sin llegar
sin duda a dramatismos, porque tampoco es así, hay muchísima gente que lo pasa mal sin duda, ¿no? Que cuenta un poco esa historia de esos 3 años en concreto. Pero hay cosas mucho más importantes que te enseña la vida, o sea, la vida en general, sobre esos 3 años. Y de esos 3 años es lo que me gustaría muchas veces explicar, ¿no? Yo creo que, como digo, sería muchísimo más interesante el poder hacer un libro de eso que un libro de cocina. En todos los sentidos, ya hemos hecho libros de cocina, pero sí que me parecería de verdad y ayudaría a muchísima gente y a muchísimas personas a intentar ser conscientes de la realidad. Cuando tienes un éxito, no sabría cómo llamarlo, cuando tienes mucho éxito en un lado, pero nada de éxito en otro. O sea, es frustrante, ¿eh? O sea, cuando tú dices, bueno, es que me hincho de currar, trabajo muchas horas, no tengo días, no tengo zona de confort porque no existe, cuando sí se la hago más pequeña, pero al final tampoco gano dinero. O sea, ¿y dónde está la felicidad hoy día para mí? O sea, la felicidad, lógicamente, para mí, en ese caso, es poder hacer lo que haces, pero ganando dinero. Yo creo que hay muchos proyectos de restauración y de alta cocina en España que lo pasan mal en ese sentido. Si la felicidad a ti te la da ir en ese alambre en el cual un día u otro puedes caer rápidamente y desaparecer por siempre, porque yo me he planteado eso también en aquellos años. En el año 2012, que me replanteaba todo. O sea, nos fuimos a Nueva York creyendo también que Nueva York, que fue una oferta y también muy dura, al final teníamos el 5 o 6% de aquello, vaya, no más. Pero nos fuimos allí, claro, al final allí hay 30 y pico socios, solo sale tu nombre, ¿no? Que eso es muchas veces también lo complejo, ¿no? Como en el caso también de La Moraga, ¿no? Que lo nuestro realmente era la marca, no la empresa en sí, ¿no? Pero nos fuimos a Nueva York con toda la ilusión del mundo, pensando también en que eso nos podía salvar los inviernos de Marbella, y nos vendimos, pues bueno, nos volvimos, vaya, ahora lo voy a decir aquí que no lo he dicho todavía y tengo ganas de decirlo, o sea, volveremos a Nueva York, volveremos con nuestro propio proyecto, siendo nosotros mismos y con nuestro dinero. Eso ahora sí es lo más bonito del mundo. O sea, yo sé que eso era 2013, cuando empezamos a repuntar, y ahora estamos en 2016, la situación es totalmente la contraria. O sea, hoy día simplemente me planteo si era necesario pasar todo aquello para tener lo que hoy día tengo. ¿Cómo ha pasado? Pues yo imagino que sí, que era lo importante, el darte cuenta a ti mismo de la importancia que tienen los negocios. Y luego he llegado a muchísimas reflexiones en todos los sentidos, ¿no? Una y la más, probablemente la que más me motiva cada día es el I+D, ¿no? O sea, cuando hablas de gastronomía, de vanguardia, de alta cocina, cocina moderna, etcétera, etcétera, hablamos de I+D. Estoy totalmente de acuerdo, yo estoy a 1 mes y medio por fin, por primera vez en mi vida real, de tener realmente el taller de mis sueños, con unas oficinas centrales, con una cocina de eventos, etcétera, etcétera. Hoy día, o sea, por y pagadas por nosotros, pero tiene que ser rentable por sí misma, ¿no? Que como decía también Diego, ¿no? O sea, cada cosa tiene que ser rentable por sí misma, la creatividad tiene que ser rentable, ¿no? Y el dinero es necesario para el éxito y para la creatividad, ¿no? O sea, no puede existir creatividad. La creatividad es gratis, pensar es gratis, el I+D es gratis, en tu pensamiento, pero llevarlo a cabo es muy costoso. O sea, yo el otro día en Manila, en Madrid Fusión Manila, me hacían una entrevista sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de la rentabilidad, ¿no? En los restaurantes, ¿no? Y yo también digo siempre una frase que es muy real. Si yo hiciera lo que sueño, estaría totalmente arruinado. O sea, estaría en la situación que estaba en el 2012, 2011. O sea, ahí es donde está el secreto del éxito. En saber verdaderamente equilibrar esa sensación. Claro, yo por mí, claro, daría en el restaurante, bueno, daría un servicio, daría 30 personas y aquello sería, de verdad, la hostia, Y eso me moriré con eso, O sea, sabiendo que lo que me hubiera gustado hacer, o sea, no era rentable, pero he elegido pasar a mejor vida en el sentido de vamos a hacer creatividad, vamos a hacerla rentable, porque al final necesitas dinero. Y eso es absolutamente obvio, pero no necesitas dinero para comprarte un megacoche, ni una mega casa, ni una mega... No, necesitas dinero para comprarte el tiempo.
el tiempo, tu equipo, necesitas dinero para pagar a tu equipo y la gente que tienes a tu alrededor. Eso es lo que te hace al final poder crear. El tiempo hay que comprarlo, y solo de verdad se compra con dinero. Y una vez que lo compras, tienes tiempo para crear. Y luego tienes que hacer esa creatividad sostenible. Y eso es absolutamente vital en todos los sentidos, ¿no? Luego, lógicamente, voy a decir, como había dicho Paco, 1000 cosas de las que se han dicho aquí, ¿no? O sea, uno tiene que creer en sí mismo, ¿no? Yo en ese documental digo una frase muy simpática, ¿no? Que solo tú crees en ti mismo, ¿no? Esa frase también la decía Ferran Adrià hace muchos años, ¿no? Creo que en el año 90 y pocos, no sé, 93, 94, 95, tú hablas con él un día y de pronto te cuenta, dice, no, si lo peor de mi vida no es ahora, ¿no? Bueno, que has sido el mejor cocinero del mundo, pasarás a la historia, has creado, o sea, el mundo entero te sigue, te venera, replica tus recetas, tus técnicas, etcétera, etcétera, pero hubo un momento donde solo yo creía en mí, solo yo, y eso es vital, a mí me ha pasado. O sea, he leído una frase que no es de nadie en concreto también durante esos años, ¿no? Es un anónimo, ¿no? Cuando hablas del fracaso, ¿no? O sea, tener miedo al fracaso, ¿no? Decía esa frase, era como suicidarte porque te vas a morir. Es igual. El problema es que vivimos en un país donde el fracaso se asimila de una manera muy diferente de cómo se asimila, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay gente que contrata en empresas a otras personas que han fracasado, precisamente porque han pasado por ahí. En ese país, en Andalucía además en concreto, yo creo, mucho más todavía. No sé si Málaga en particular, ya se lo digo de broma, pero... O sea, y solo, probablemente, habiendo pasado por el fracaso, llegas al éxito. Yo conozco poca gente, de verdad, por mucho que mire, no sé si veis los documentales de Steve Jobs, por ejemplo. No sé, ¿no? Hoy que todo el mundo lleva un iPhone y un Mac, ¿no? O sea, veis a ese tío en un garaje peleándose con medio mundo, ¿no? Sacando una cosa, fracasando, sin vender, saca otra, vuelve a fracasar. Pero el tío seguía con su idea y mantenía su idea. Ya hablamos de grandes ejemplos, ¿no? Bill Gates también, yo es que me veo mucho esos documentales, sobre todo en la época en la que me lo pasé mal, ¿no? O sea, porque al final, lógicamente, necesitas motivación, ¿no? Y no necesitas ir por la calle mirando al suelo, ¿no? Diciendo, joder, ¿no? Hace 2 años estás ahí arriba, ahora estás abajo, tal. Internamente, porque probablemente la gente ni se dé cuenta. O sea, ¿no? Los restaurantes al final, para nosotros, si tú lo ves desde arriba, simplemente, oye, pues no llegamos a un buen acuerdo con Sol Meliá y nos fuimos a Puente Romano, y ya está, porque además era el sitio donde deberíamos estar, ¿no? O sea, pero detrás de eso, lógicamente, hay mucha historia, y hay mucho porqué, y hay mucho, probablemente, lo que enseñar y de lo que aprender. O sea, y no sé, probablemente tampoco soy nadie para, de verdad, deciros a los emprendedores y a la gente que quiere hacer algo, pero de verdad, no tengáis miedo al fracaso. Vuelvo a lo de antes, lo que decía Bill Gates. Nunca será un buen negocio, hablando de business plan también, ¿no? Que hablaba, si te sabes el business plan de memoria antes de abrir un negocio, nunca será un buen negocio, quiere decir que ya vas tarde. O sea, hay que arriesgarse con sentido también, lógicamente, con coherencia, con los pies en la tierra, y nunca intentar ser lo más, probablemente en el sentido, en este caso, pues, gastronómico. De verdad yo prefiero y admiro también muchísimo a la gente, pues como Sandro, que he dicho antes, que probablemente sea de las personas con restaurantes, no con mega cadenas de restaurantes, pero con restaurantes, con 3, en este caso 4 acaba de abrir ahora, que más pasa ganas en España, y además lo hace muy bien, como son los Ten con Ten, no sé si lo conocéis en Madrid, por ejemplo, uno de ellos. Bueno, lleva Heineken también, como nosotros, o sea que lo conocéis bien, los volúmenes también que mueven y que tienen, y que eso es totalmente admirable, o sea, como cualquier, al final, otra cadena. Y que todo es complejo y difícil, y que de verdad hay que analizar las cosas de manera muy fría y no dejarte llevar. Ya hablo por la parte más de cocineros más jóvenes y gente con ganas y gente con posibilidades, que se ven capaces de hacer muchísimas cosas, no dejarse llevar por toda la gente que se te acumula alrededor y que te van ofreciendo el oro y el moro, etcétera, etcétera. Para mí, claro, cuando vino Sol Meliá, por ejemplo, me ofrecían la hostia. Cuando vino La Moraga, me ofrecían 200 restaurantes en el mundo y que iba a ser multimillonario, ¿sabes? No creáis en esas cosas, la realidad muchas veces es otra. O sea, hay que simplemente ser feliz
y ser consciente de lo que uno está capacitado y sobre todo, sin duda, de minimizar, de no tener miedo tampoco al fracaso y de buscar el éxito sin duda, pero siempre con coherencia y con los pies en el suelo. No sé si ya... Listo. Bueno, gracias, a seguir currando y...